Un saludo a todos, espero que se encuentren bien. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité de Paipa. Y hoy tenemos una persona invitada desde Uruguay, Montevideo, una ciudad hermosísima, un país realmente bellísimo. Nos acompaña Eduardo Font de Bon. Él trabajó con una empresa disquera muy conocida. No la vamos a mencionar aquí, pues porque cuestión tal vez de no generar derechos comerciales. Trabajó por más de 10 años, un espacio de 12 años. Tiene un portal que se llama No Me Vacuno y también unos portales Uruguay por la Vida y también un portal en contra de la eutanasia. Pues bueno, Eduardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos desde Montevideo, Uruguay. Buen día, padre, buen día a toda la gente de Colombia. La verdad que es un placer y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues un poco, ¿tú a qué te dedicaste con la empresa, bueno, digámoslo así, con la empresa Sony? ¿Cuál era tu labor? ¿Qué hacías? ¿Qué aprendiste? ¿Qué experiencia desarrollaste? Bueno, la verdad que empecé representando a Sony para Uruguay con 24 años y bueno, fue una experiencia realmente muy atractiva en el sentido de que uno en esa edad trabajar con artistas internacionales obviamente que lo lleva a un plano bastante diferente a lo habitual. De todas maneras, por mi carácter y mi forma de ser, no fue que algo me haya, digamos, llevado el ego hacia arriba, sino todo lo contrario, siempre trabajé con humildad desde el corazón y bueno, tuve buena relación con muchos de los artistas muy conocidos de fama internacional. Aprendí muchísimo, aprendí sobre todo en el aspecto de comunicación, cómo llevar adelante, digamos, una tarea tan difícil que es convencer a la gente de que un artista te tiene que gustar. Entonces, después al tiempo me fui dando cuenta que eso también se llama manipulación. Entonces, aprendí un poco lo que es a manipular las masas y a tener que digamos, convencerlos de algo que en muchos de los casos es hasta perjudicial para la propia persona, para alguno mismo, ¿verdad? Esto y es un tema muy, pues que siempre ha existido, este tema de la manipulación siempre ha existido. Voltaire, en la Revolución Francesa, cómo manipularon diferentes pueblos franceses para obtener ese resultado de la revolución. En la Segunda Guerra Mundial, Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y hoy día, pues me imagino que las técnicas se han afianzado, pero comencemos un poco como desde lo básico. Eh, ¿Se puede manipular a una persona? Sí, es algo más de lo habitual, porque se manipula en lo emocional y lo psicológico y lo psíquico. Entonces, a veces hay personas que son manipuladoras y no lo saben. O sea, no por ser manipulador quiere decir que haya una mala intención, digamos, detrás. El tema es que no es sano manipular porque confunde la realidad, digamos. Sí, ahora, por ejemplo, se han encontrado pues evidencias en las redes sociales, Instagram, Facebook, que inclusive han llevado a los niños a una baja autoestima, a casos de suicidio, y esto los dueños lo han ocultado y esto ha salido a flote por mismos trabajadores de estas redes sociales. Y hay veces que uno escucha, yo he escuchado también jóvenes
diciendo, no, esto es que a mí no me manipulan. Esto es para personas muy, como muy débiles mentalmente, pero a mí no me manipulan. Eso es como un mito, ¿o no, Eduardo? El tema es que la persona que dice de esa manera, digamos, no puede asumir que es manipulada y entonces por un mecanismo de defensa automáticamente dicen que no me manipulan. El tema es que ya desde, digamos, de las redes sociales, que justamente se llama redes, porque es para pescar a la humanidad, en este caso mal llevado. El tema es que desde el que vamos, que tenemos un montón de filtros en la imagen, hasta en el sonido, desde que vamos que hay diferentes tipos de posturas, hasta mismo los algoritmos que usan las redes sociales, todo conlleva a un punto de manipulación. Ninguno es realmente lo que se muestra a través de una red social. Es muy difícil, porque la misma cámara ya tiene un efecto fantasía. ¿Me explico? A ver, ¿cómo es el efecto fantasía de la cámara? Las cámaras, digamos que uno compra una cámara, a no ser que sean profesionales, las cámaras traen filtros de fantasía que hacen que los brillos del entorno, hacen que la cara se vea más radiante. Son muchos detalles técnicos que en realidad es para hacer ver bonita la foto, no es que sea algo malo. Pero en el tema en el detrás, en definitiva, uno va a esa foto y ve una cosa y después no condice con la realidad, no condice con el espejo. Entonces, eso es, en cierta forma, también un mecanismo de manipulación, desde un origen, desde algo básico, digamos. Y hoy día, ¿cuáles serían las áreas o los campos? Pues yo creo que es muy vasta la respuesta, pero que tú como que detectes, aquí nos están manipulando y con qué fin y quiénes, si se puede decir. Ujú. El origen de toda esta manipulación es lo que se llama una élite mundial, digamos. Lo podemos poner como núcleo en la ONU, que no es, digamos, a consecuencia de cómo fue fundada en la Segunda Guerra Mundial, sino que desde ahí empiezan a surgir mecanismos de manipulación a través de todos los organismos internacionales y los países, infiltrándose directamente en los países, donde implementan normas de educación, normas de conducta, donde hacen ver que la eutanasia es positiva o el suicidio asistido es algo de un derecho de la persona, eh, así como el aborto, promueven, difunden y financian el aborto. Lo mismo pasa con ahora con el tema de las vacunas, que no te la muestran, digamos, para cubrirse ellos como que no es obligatorio, pero en realidad te están coercionando permanentemente y mostrando que es obligatorio, cuando no debería ser. Entonces, la ONU es una plataforma muy grande en el cual detrás están los verdaderos poderosos del mundo, digamos, que es el principal motor con nombre y apellido de lo que es la manipulación mundial. De ahí se estructura la educación, la cultura, bueno, su máquina propagandista, que es Hollywood, en el cual está intervenido con el Instituto Tavistock de Inglaterra. Entonces, hay muchas, es un pulpo con muchos tentáculos, digamos. Es muy difícil mostrar un conglomerado tan grande, no es imposible, porque sí se puede mostrar, pero es muy difícil porque son muchas partes pequeñas desde hace aproximadamente 100 años que vienen trabajando en una agenda de manipulación y control mundial. ¿Me explico? Entonces, por ese lado sería, digamos, el origen. El fin es crear un dominio mundial. Y para llegar a ese fin, el medio son justamente
las nuevas tecnologías, las redes sociales, son los mecanismos de propaganda, como decíamos recién, Hollywood, o diferentes plataformas de arte moderno o cultural, que detrás de lo cultural existe lo ideológico que actúa para ellos. Entonces, el medio son los medios de comunicación para difundir toda esa parafernaria tan grande, digamos. Entonces tenés un origen de un grupo de seres bastante malévolos y maquiavélicos, un medio enorme donde tienen enorme cantidad de formas de financiamiento y de postulados y de ideologías, y el fin es eso, es el dominio y llevar a la humanidad a deshumanizarnos y tener que vivir una realidad que la humanidad nunca hubiera esperado a ninguna época de la vida. Sí, y esto, por ejemplo, en la iglesia se dice que esta es la época, la etapa de la iglesia de mayor crisis, que nunca la iglesia había conocido esta crisis que nosotros hoy día estamos viendo. Y me llama la atención, por ejemplo, que pues en Uruguay tienes la plataforma en contra del aborto, en contra de la eutanasia. Aquí en Colombia estamos esperando que unas personas que nadie eligió popularmente, que yo creo que nadie ha conocido en la Corte, estamos esperando que ellos dictaminen sobre la vida de los niños en el vientre. Y a nivel continental y a nivel mundial, estamos viendo una avalancha contra la vida desde el vientre, contra la vida natural, la muerte natural y contra la familia. Y ahí hay toda una estructura. Por ejemplo, alguien me decía, en alguna ocasión me decía, tú lo mencionas en hace 100 años, hace 100 años, como cuál fue ese punto que dio comienzo a todo este proceso. O sea, hace 100 años, para mostrar lo que estamos viviendo ahora prácticamente desde una agenda, pero yo lo menciono hace 100 años aproximadamente, porque es cuando se funda el sionismo internacional como lo conocemos, como arma política y financiera y de manipulación masiva. No es significativamente el sionismo que usa digamos, una estrella de 6 puntas como emblema, no quiere decir que sea el judaísmo, pero sí, así como sabemos que hay católicos malos, lamentablemente, bueno, están los judíos malos. Y esos judíos malos son los que fundaron ese sionismo, y no es casualidad que el sionismo es el que funda el comunismo. Por eso la cúpula del comunismo eran, digamos, judíos, falsos judíos o judíos malos, digamos. Insisto en que hay católicos malos, o sea, Biden es católico y no lo considera una persona de bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es casualidad que la cúpula del comunismo, Marx, Stalin, Lenin, Trotsky y todos otros más, eran judíos sionistas. Pero lo que está detrás, que en realidad sería 300 años, es lo que es la fundación de la masonería. Por lo cual, vale destacar que la masonería es la incidencia fundamental para entendimiento de todo esto, y la masonería o masones son los que fundan ese sionismo. El sionismo funda el comunismo. Todos eran masones, como lo es y lo fue los presidentes de Cuba, de Estados Unidos en su mayoría y de diferentes países de América. Bien. Entonces, no es casualidad que el comunismo, su emblema es una hoz y un martillo, y la masonería es un compás y una escuadra, o sea, tiene una relación directa, digamos, ¿no? Esa estrella del sionismo, que es el punto entre medio, se le llama la estrella de David, pero no hay hechos históricos donde muestre que David haya tenido una estrella de 6 puntas como emblema. Entonces,
se le nombra la estrella de David, pero en realidad es un emblema que lo creó la familia Rothschild, que justamente en alemán significa emblema rojo o escudo rojo, que era el emblema que ellos tenían hace 300 años. Que se habla también que ellos son los fundadores con otros de lo que era la masonería, como la conocemos actualmente, ¿verdad? Sí, y bueno, no sé si tú quieras hablar sobre algo, pero en tu país, en Uruguay, la masonería es bien fuerte. Aquí en Colombia, pues la masonería también es bien fuerte. Aquí no es tan, digámoslo así, tan a lo exterior, no es tan evidente, pero es bien fuerte, es bien fuerte. En Uruguay realmente la influencia masónica históricamente ha sido muy, muy fuerte, Eduardo. No sé si nos quieras Sí. compartir algo de tu país. Sí, y lo describe muy bien el padre Fabián Barrera de Argentina, que estuvo viviendo en Uruguay mucho tiempo. Y Fabián lo describe como que Uruguay son los jardines de la masonería, de tan libres que se muestran en el proceder. Entonces, hay un jaque a la humanidad por parte de la masonería. Y Uruguay se usa, al ser un país medianamente pequeño por la población, que somos cerca de 3,5 millones, se usa como laboratorio. Entonces, acá se implementó lo que es la ley del aborto primero, se implementó lo que es la marihuana legalizada, en el cual la gente no se da cuenta que la marihuana está modificada, además, genéticamente, por lo cual está diseñada para que tenga un efecto muy distinto a la natural. Eh, bueno, fue el primer país de Latinoamérica en presentar el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido, que por ahora lo tenemos frenado, pero bueno, sigue en pie en el Parlamento. Y así un montón de leyes contra la familia. O sea, el día de Navidad, por ejemplo, en Uruguay, la masonería logró llamarlo el Día de la Familia. Hasta eso se sacó el nombre como institucionalidad. Entonces, es muy complejo porque detrás de la masonería es lo que en el Nuevo Testamento, según el Apocalipsis de San Juan, mencionaba como la sinagoga de Satán. Entonces, vale destacar que esa sinagoga de Satán se pudo haber cambiado de nombres o métodos, pero hace 300 años, 304 años aproximadamente, se llama masonería. La masonería es una religión que le rinde tributo y pleitesía a Lucifer, a Satanás. Entonces, es una religión. Ellos no lo admiten públicamente, dicen que son una filosofía y lo pueden cambiar como libre pensador. Pero en realidad tiene una Biblia masónica, tienen rituales masónicos como el de iniciación, el ritual de casamiento. O sea, yo estuve en un casamiento de un amigo, que bueno, lamentablemente no somos más amigos, pero era un casamiento dentro de un templo masón, o sea, tiene sus templos. Entonces, tiene todas las características de una religión y lo son. Entonces, es importante comprender que la masonería es una religión y que ellos trabajan para el mal. A lo mejor están convencidos de lo que hacen ellos está bien, pero la realidad, el común natural de las cosas, muestra que hay un bien y hay un mal en la vida de la Tierra y ellos lo hacen a contrapelo de todo lo que se considera bien por las normas naturales, no por un hecho digamos, de capricho de los buenos, por decirlo así. Sí, y aquí un paréntesis, pues para que vayamos como mirando quiénes están atrás de todo esto. Cuando se legalizó la marihuana en Uruguay, que fue legalizada, y esto hay que recordarlo
qué pena que lo diga Eduardo, pero por un ser macabro, Sí, sí, sí. Mujica, que para muchas generaciones y muchos jóvenes es un viejito de lo más noble, pero está matando generaciones. Y allá fue George Soros. Le hizo el Sí, viaje, le hizo el viaje desde Nueva York hasta Montevideo a celebrar ese hecho. Y George Soros, pues hablando de esas familias, George Soros se presenta como un judío, pero un judío, en las palabras de Eduardo, un judío de los malos y de los bien malos, junto con los Rothschild y otras familias. George Soros es el que está promoviendo con su organización, su ONG Open Society y otras, toda esta financiación de esta cultura de la muerte que quiere invadir nuestros países. Allá estuvo George Soros con Mujica, Eduardo. estuvo Soros, estuvo Rockefeller, que es otra de las familias también que integran esa élite y además que son todos masones, por supuesto. Y estuvo el rey de España, que fue a visitarlo directamente a la chacra de Mujica, una casita muy humilde, porque él se muestra así, porque es parte de su marketing, por supuesto es parte de su manipulación hacia las masas. Yo tengo la anécdota de que mi tía, que era monja y que en paz descanse, ya fallecida hace pocos años, ella con la congregación le salvaron la vida a la esposa de Mujica, que es senadora actual. Y ella lo contaba, por supuesto, sin saber quién iba a ser después. Pero esa es la condición del bueno, esa es la condición del cristiano, ayudar sin mirar a quién. Entonces, el mal se aprovecha del bien, porque saben que nosotros tenemos una condición que sobrepasa, digamos, cualquier mecanismo de, de, de hechos macabros, así. O sea, yo siempre digo, yo estoy a favor de la vida, pero si hay una pareja de comunistas que son parte de todo esto mismo, que quieren abortar, yo voy a intentar convencerlos de que no. Y después, o sea, el bebé es inocente. Yo no puedo medir que si sus padres son de una ideología X, yo no puedo decirle sí, hay que matarlo porque hay que aprovechar uno menos, ¿no? No, porque nunca sabes quién está detrás de ese niño, o sea, y es una bendición de Dios de que venga al mundo, no importa si los padres son comunistas o masones o lo que sea. Entonces, nosotros obramos desde esa perspectiva, desde ese ejemplo de esa divinidad que tenemos todos, ¿no? Y que nosotros elegimos a través del bien. Entonces, el mal se aprovecha sabiendo de que nosotros vamos a ir por ese lado. Entonces, ellos se escudan con nuestra propia bondad, digamos. De acuerdo. Y ahí estás, mm, porque hablando de la manipulación de estas familias que ha comenzado con el sionismo, que ha generado el comunismo, y recordemos Fátima, el mensaje de Nuestra Señora, Rusia esparcirá los errores, el Papa Francisco lo ha llamado como una colonización ideológica que es totalmente ajena a nuestros países, es lo que aquí en Radio María hemos hablado muchas veces sobre el globalismo, el peligro del globalismo. ¿Cuáles son esas técnicas de manipulación, Eduardo? ¿Cómo se le lleva? Porque todos buscamos el bien, todos buscamos el bien. La Sagrada Escritura dice que el demonio se disfraza de ángel de luz. Todos buscamos el bien. Pero entonces, ¿cómo nos llevan al mal? ¿Cómo nos llevan a algo, por ejemplo, al aborto? ¿Cómo llevan a los jóvenes, sean pocos o muchos, a estar a favor del aborto? ¿Cómo hacen todo este proceso de manipulación, Eduardo? ¿Cómo serían las técnicas?
Las técnicas en ese grado particularmente el aborto, porque lo he visto y hablado con Sarah Winter, quien fue una brasilera, quien fue, digamos, la principal del tema de aborto en Brasil, y por experiencias hermosas o fuertes que le pasaron, pero que terminan siendo hermosas, ella termina siendo la número 1 de Provida de Brasil. Ella nos comentaba que fue financiada por el comunismo y entrenada para que ella hiciera permanentemente mecanismos de insatisfacción ante iglesias, ante organismos públicos, cuando se desnudan o se sacan para mostrar, digamos, de manera grotesca, innecesaria, digamos, el desnudo frente a lugares públicos y todo lo demás, pero ella explica perfectamente cómo es financiada y, y ella entrenada para crear redes de grupos que se van dando manija entre sí y a través de panfletos y todo lo demás, y llegan a encontrar un punto en común, el punto de la insatisfacción. Lo que pasa es que la mujer feminista radical, digamos, encuentra perfecto ese grado porque sabe que también en el fondo es lo que más le duele al bien, pegarle desde el antes de nacer, al más inocente, sin escrúpulos. O sea, es muy perverso y hasta triste todo lo que sucede en el detrás de ese feminismo radical y lo que es la propagación del aborto. Pero el tema no es solo el dinero, porque a esta gente, como el dinero les sobra, porque el hecho de que ellos son los dueños del dólar y del euro y de diferentes bancos centrales a nivel global, ellos ya no tienen más respaldo en oro. Desde 1973, en la era de Nixon, se salió del factor oro en la emisión del billete, y ellos tienen imprentas donde imprimen la moneda, y por lo cual es muy fácil, ellos le tienen el costo del papel nomás. Entonces, financiar todo esto no es nada para ellos, no es que le duela a alguien, es un fraude tan enorme lo que existe detrás de la economía global y todo lo demás, que es inesperado. Creo que Twain decía que cuanto más grande es la mentira, más fácil la gente se lo cree, una cosa así. Entonces la mentira es tan grande de lo que estamos viviendo a través de esa manipulación gigante, que la gente le es imposible creerlo. Le es imposible creer que el banco que emite la Reserva Federal, que emite el dólar de Estados Unidos, pertenece a 18 familias, que son estas familias justamente. Entonces, ¿cómo le decís a un estadounidense común que el dólar no pertenece ni al pueblo ni al gobierno de Estados Unidos? Entonces, desde eso es complejo. Entonces, desde la época de Jesús que decía, denle al César lo que es del César, o sea, el tema es que nosotros jugamos esas reglas de convivir con este sistema y nunca nos quejamos, entonces también somos culpables. El bien es culpable. La incidencia de esta crisis que hay en la iglesia que tú mencionabas, también nosotros como iglesia somos culpables, porque no hemos repelado en el tiempo justo las cosas, por ser buenos, por dejarle tiempo a la recapacitación, por dejarle esa distancia para que la gente tenga la posibilidad de revertir el error. Siempre el bueno deja ese espacio, pero también, y perdona que cite a Jesús, pero en mi boca digo, pero en el sentido que él decía que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque ellos son la serpiente, ellos son los adoradores de la serpiente. Por eso, digamos, en la historia del cristianismo se muestra a Satanás, al diablo, con la cola de reptil, porque es parte de los reptilianos que se les llama.
Por eso San Jorge mata al dragón, que es otro reptil. Entonces, el arcángel San Miguel, cuando también se apoya sobre la cabeza del diablo, en esa descripción, digamos, de imagen, pero es parte de lo que es la fe de nuestra creencia, también es un reptil. Entonces, este grupo de seres son adoradores de eso. Por eso, y perdóneme que paso a un poco más avanzado, por eso la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, pero es financiada por ellos mismos, su logotipo, su emblema, es un báculo de mando rodeado de una serpiente. Entonces, tenemos que ver todo lo que está enfrente nuestro. El tema es que el ser humano, dentro de nuestra condición, a veces lo tan obvio, lo que tenemos ahí enfrente, no es creíble, pero en la realidad siempre nos mostraron que estaba todo ahí, frente nuestro. Entonces, el icono de la Organización Mundial de la Salud con la serpiente, la medicina con la serpiente, ¿verdad? Siempre es la serpiente. Por algo la Virgen María tiene bajo sus pies, pisa la serpiente, y por algo también Jesús expulsa a la serpiente. Ellos son adoradores de la serpiente, son adoradores del reptil que es Lucifer, Satanás, Baphomet, de diferentes formas que se le llama. Entonces, yo sé que me voy un poco, porque es un tema muy enorme, muy grande, me voy un poco del foco de la pregunta, pero debemos comprender y mirar en perspectiva que lo que estamos viviendo, todos nosotros como seres humanos de bien, también hemos sido cómplices o culpables, porque es el mecanismo que ellos tienen, el mal, de hacernos parte de su juego. Y nos tienen envueltos. Pero claro, ¿cómo salir ante un atropello tan grande? Es muy difícil. Por eso la crisis de la misma iglesia, que está en jaque porque fueron infiltrados, entonces, o sea, de a poco este mal se fue infiltrando dentro de la misma iglesia, como en otras religiones. Entonces hay muchas preguntas en el por qué estamos viviendo todo esto. Pero lo importante es que ellos, o este mal, es muy inteligente y conoce muy bien nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces están hasta el punto de haciendo coincidir el apocalipsis con estrategias de manipulación. O sea, están haciendo coincidir, no es que estemos, para mí, a lo mejor me equivoco, pero no es que estemos viviendo los tiempos finales. Nos quieren hacer creer de que estamos viviendo el apocalipsis o que estamos entrando en un apocalipsis. Estamos en la crisis más grande de la historia de la humanidad, como nosotros lo conocemos, pero la luz está del otro lado. O sea, no hay un imposible. Ellos no son tan poderosos. Y no podemos olvidar nunca que nosotros provenimos de Dios y somos seres divinos, ¿verdad? Dentro de la vida terrenal. Entonces, no hay que dejar solo en el descanso de que Dios puede todo, porque también nosotros somos responsables de esa divinidad. Entonces, en este despertar, que no es el de la nueva era como ellos iniciaron en los años 70, esto es un despertar que está habiendo de una conciencia directamente de Dios, lo veo así. Pero es una responsabilidad enorme y de todos, que después de esta crisis, si tenemos la fortaleza de atravesarla con esta fe, vamos a salir fortalecidos también. Claro. La verdad que fui un poco más extenso de la pregunta. No, sí, pero es importante porque, como tú dices, hay que ponerlo en perspectiva, porque hay veces la impresión que yo tengo hay veces algunos youtubers, influencers, que no son creyentes, pues nos están mostrando el 50% de las cosas, porque Juan Pablo II decía, en los dos pulmones que Dios nos dio, la fe y la razón, pero si nos están mostrando nada más
con un pulmón, pues no estamos viendo todo el panorama, por eso es tan importante ponerlo en perspectiva como tú dices, esto es una batalla espiritual, esto es una batalla espiritual, una batalla contra Dios, y una batalla contra el hombre. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la única criatura amada por Dios por sí misma somos nosotros los hombres. Todo lo demás Dios lo ama porque está en función a nosotros los hombres. Qué amor el que Dios nos tiene. Y nosotros estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Hay un libro, Eduardo, que creo yo para este tema nos puede ayudar mucho, que es el libro de C.S. Lewis, seguro tú lo conoces, Cartas del Diablo a su sobrino, eh, donde allí está toda la manipulación. Por ejemplo, él dice que se muestra siempre como la última novedad. Entonces lo hemos visto, que se descubrió el último evangelio escrito por Judas. Y Judas entonces era el bueno que le tocó asumir el papel de malo y es la última novedad y fue publicitado, salió en canales de documentales y eso es una técnica de manipulación. El lenguaje. Ahora, yo no sé si a ti te pasa, Eduardo, pero cuando uno lee una mujer trans sufre no sé qué, y uno dice, pero ¿qué es esto de mujer trans? O hombre trans, pero ahí nos están ya manipulando nuestra manera de hablar y esto hay que desenmascararlo. No sé, cuando tú, ¿qué experiencia tienes sobre este aspecto, Eduardo? El tema del mal es que usa la victimización permanentemente para capitalizarlo a su favor. ¿Pero por qué? Porque sabe que el bien ante un drama va a tratar de ayudar, va a tratar de extender la mano. Entonces, siempre se están victimizando. Es como en los partidos comunistas, siempre están generando un problema, una discordia, siempre están yendo a contrapelo de todo. Porque buscan eso, ser los víctimas. Y el bien generalmente trata de proteger al víctima, pero por un sentido natural, porque está en un estado de complejidad y de inferioridad ante el que más o menos se nota bien, normal. Pero el tema es que el bueno no se da cuenta que eso es una obra de teatro, como todo el sistema de manipulación. La manipulación es un arte de expresar lo inexpresable, supongo, porque llegan a ser obras de teatro en cualquier situación cuando nadie tiene, digamos, no tiene ni pie ni cabeza a veces lo que dicen. ¿Viste? Entonces, en el tema de lo que sería el movimiento LGTBI o la parte de, digamos, de ley, acá se aplicó una ley trans en Uruguay, es parte también de este crisol de problemas de termómetro que tiene este país como para probar, en el cual yo hice la campaña publicitaria en contra, con un montón de gente, por supuesto, y logramos, para un referéndum, logramos frenar bastante, pero no, por muy poco perdimos, porque ningún político se involucró. Entonces, pero bueno, son cosas que van pasando y nos van dando experiencia. Entonces, el tema es en que el LGTBI y la ley, o lo trans y todo lo demás, la hormonización, que el Estado tiene que financiarlo aparte, es un complejo muy grande porque cada uno puede hacer de su sexualidad lo que quiera, digamos, en el sentido de que uno no se puede meter en el sentido de la vida personal. Entonces, hasta mismo los homosexuales piden, en general,
que no los asocien con lo gay o con el movimiento LGTBI, porque ellos dicen que pueden decirle cualquier palabra de estas grotescas antes de ser gay, porque ellos no pertenecen a un movimiento. Ellos consideran que es una elección personal y que es, digamos, a lo mejor un factor psicológico o un problema X, pero lo asumen como algo personal, no lo salen a promover, no salen a buscar una ideología que los respalde o ellos respaldar esa ideología. Entonces, es muy distinto el movimiento LGTBI, que está financiado también y está promovido desde la ONU, y no es casualidad que la mayoría de las marcas internacionales siempre muestran en alguna etapa del año el logotipo con los colores de la bandera LGTBI. Pero hay que tener un pequeño detalle en observación, que es el siguiente. Cuando alguien o cuando un movimiento tiene una bandera, se embandera, es porque están en una batalla. Si no, no se embanderan. Entonces, la bandera que aparece en tantos lados del movimiento LGTBI, que de hecho es una bandera, la original creo que es de Machu Picchu, de Perú, creo que hay una bandera, o es muy parecida, o creo que es muy similar, o la misma, pero bueno, en definitiva sabemos cómo está utilizada esta bandera, es porque están en guerra. Es una guerra cultural, es una guerra ideológica, es una guerra que ellos quieren convencer a lo inconvencible, y es como cuando un cuadro de fútbol están enfrentados a otros que van con sus banderas, porque están en una batalla. Nosotros, o sea, tú bien decías lo de la guerra espiritual que estamos viviendo. Nosotros estamos viendo una guerra espiritual donde hay múltiples batallas. Hay una batalla que digamos, que unifica todo esto, que es lo que estamos llegando ahora en la boca digamos, del embudo, que es lo asociado a todo, desde la ONU, que son lo trans, LGTBI, las drogas, la eutanasia, suicidio asistido, el aborto, las vacunas, de estas últimas vacunas. Todo esto es una de las batallas principales de la historia de la humanidad. Pero no es la batalla final. O sea, es la principal batalla que hasta ahora hemos vivido, sí, y que hay que lidiar permanentemente. No hay que bajar nunca los brazos, no hay que dejarles ganar más terreno de lo que ya ganaron. Pero no es la batalla final. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ellos, a través de la educación, porque la ONU tiene esa incidencia, a través de esa ideología que está detrás de la mayoría de los maestros y profesores, no todos, gracias a Dios, pero de las instituciones de educación, donde en las aulas se habla permanentemente de esos derechos que sabemos que están todos torcidos, pero tenemos que lidiar minuto a minuto. No podemos dejar avanzar, tenemos que mostrar el bien con el respeto, pero no con la tolerancia. Porque misma la palabra tolerancia fue aplicada desde la ONU en el año 1995, que usó el año de la tolerancia a nivel internacional para prevenir todo lo que se estaba por venir, que ellos conocen muy bien la agenda, pero en definitiva quieren convencer a la gente sobre la tolerancia, pero uno no tiene que ser tolerante, uno no tiene que tolerar lo intolerable, uno tiene que respetar. El respeto está por encima de cualquier otra palabra, y la tolerancia es parte de esta misma manipulación, o sea, es parte de esta misma obra de teatro, por lo cual te sensibilizan tanto al lado de la palabra tolerancia, de que te hacen ver como que tenés que ser tolerante. Y no es así. Debemos respetar y exigir el mismo respeto hacia nosotros. Eduardo nos está diciendo cosas bien, bien importantes que las voy a tratar de recoger. Uno, que nos manipulan con una insatisfacción, lo ha dicho, crear una insatisfacción. Y eso lo vemos, por ejemplo, hablándolo aquí en Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá es ridículo. En Bogotá se ponen avisos de tránsito
que es prohibido andar a más de 80 o 60 kilómetros por hora. Pero es que en Bogotá no andamos ni a 10 kilómetros por hora por el tráfico, por el tráfico. Pero hay veces que la verdad es para generar un nivel de insatisfacción. Y algo, Chesterton, este pensador inglés, él decía, una de las cosas que el cristianismo nos ha dejado es el ocio creativo. Hay que aprovechar esos momentos para ser creativos. No nos dejemos envenenar con la insatisfacción. Lo segundo que ha dicho Eduardo es esta victimización que lo usan mucho, es el discurso que se oye con mucha frecuencia. Y lo tercero, que me parece interesante, es el de manipular los sentimientos, la parte emotiva. Y esto es algo que por ahí van entrando con el cine, con las historias, bueno, estos son mecanismos que Eduardo ha puesto presente y que hay que tener en cuenta, no hay que dejarnos engañar. No sé si quieras añadir algún otro mecanismo o que se me haya quedado afuera algo que has dicho. Me gustaría ejemplificar todo esto que venimos hablando en algo en lo cual en la primaria de Uruguay nos enseñaban, y era algo así. Nos decían, cuando vinieron los conquistadores a América, a las civilizaciones originarias, se le daba espejitos de colores, como para distraerlos, y para después poderlos conquistar. Era una cosa así. Pero siempre se usa ese término de espejitos de colores, porque uno literalmente en esa metáfora se ve reflejada en la mente la acción. Ahora resulta que nosotros en las manos estamos permanentemente con los mismos espejitos de colores. Son los mismos espejitos de colores las pantallas de celular o la misma computadora. Más allá de que la tecnología avanza y es una herramienta sin duda extraordinaria y todo lo demás. Pero no dejan de ser espejitos de colores, por lo cual está en evidencia que nos están volviendo a conquistar, ya ahora a escala global. Vale detenerse en este otro punto, como otra metáfora. Digamos, la brujería siempre existió, digamos, los hechizos, los brujos, las brujas. Antiguamente se hacía analógicamente, en eso que nos hicieron ver a través del cine o los dibujos animados, en una olla, preparando los embrujos, los hechizos. Pero eso mismo sigue existiendo, nunca se fue. Los demonios están permanentemente al acecho, pero hoy día lo que cambió fue lo tecnológico también. Ahora no se hace más analógicamente, ni esos espejitos de colores que pasaron a ser los celulares digitales, o los hechizos que antes hacían en una olla, ahora se transmite a través de radiofrecuencias, de señales electromagnéticas. Por eso Hollywood está mutando a lo digital en todo, y por lo cual están las plataformas Netflix, la misma plataforma de Disney y otras plataformas que se van a seguir generando, en el cual irradian a través de la pantalla, cuando uno mira una película de Netflix, irradian a través de una pantalla efectos de hipnosis, efectos de hechizo, efectos de embrujo. Por eso la gente está tan anestesiada, además de un montón de químicos que capaz que lo podemos hablar después de la parte de la tanda comercial. Pero existen enorme testimonio desde niños hasta adultos en los cuales están en un estado como de zombie. Uno se imagina las películas saliendo de la Tierra, pero hay diferentes maneras de describirlo, en el cual la gente está anestesiada literalmente, está sobrecargada por la mega información que adquiere y asimila permanentemente, por lo cual ese tiempo de recreación para tenerlo imaginario
no lo puede porque el cerebro está apabullido de un montón de información que llega exhaustivamente, milésima segundo, en cantidades inmensas. ¿Qué te quiero decir esto? Que en la era digital, a través de una edición de una fotografía o de una película, donde antes se hacía analógicamente un dibujo por dibujo en una animación, ahora se hace capas por capas. Entonces tú estás con un programa de edición y editas una imagen en el cual le puedes poner millones de filtros por delante. Pero el tema es que cada capita que parece invisible, a la vista te van a mostrar una imagen que ellos quieren que tú veas, pero en el inconsciente te están induciendo por detrás esa hipnosis a través de diferentes capitas, que no lo vemos. Antes existía lo subliminal, que era, por ejemplo, en un cuadro de cine, no me acuerdo si era cada 24 cuadritos, te ponían una imagen de un refresco, por decirlo así. Entonces, cuando salías del cine, querías ir a comprar ese refresco. Eso era subliminal, era un mecanismo de manipulación y de hipnosis. Ahora es peor. Ahora la tecnología se ha superado enormemente tanto que la manipulación también es enorme. Por lo cual detrás de todas estas imágenes digitales aparecen cosas que lo lee el inconsciente, pero no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces la manipulación es mucho más grave de lo que podemos o venimos hablando ahora. Sí, y de hecho, pues se ha mostrado, por ejemplo, ya que hablas como de ejemplificar lo que estamos hablando, el color de las pantallas. Eso genera también un efecto en la mente, que la mente como que se despierta, no sé cómo decirlo, pero esto no son cuenticos de ciencia ficción que Eduardo o yo nos estemos inventando, sino que eso es algo que se ha hablado y está probado e inclusive se dice que las mismas empresas tecnológicas han querido bajarle, por ejemplo, el resplandor o el brillo de las pantallas para no generar ese efecto. Es decir, se genera ese efecto. Y algo que es muy importante de todo esto es que no hay nada neutral. Mm. Todo tiene una influencia, o una influencia para el bien o una influencia para el mal, pero la famosa tercera vía, la tercera ola, eso no existe, no hay nada neutral. Cada vez que uno ve un video, cada vez que uno abre una página, aparece algo y queda algo. No hay nada neutral, por eso los educadores, los pedagogos, y esto para los papás, han dicho, regalarle un teléfono inteligente a un niño de 6 años, eso es una barbaridad. Mm. Si ya se le regaló, pues bueno, hay que enseñarle, y esto es algo que los pedagogos, expertos en educación, han denunciado. Pues Eduardo, pues ya llevamos casi, nos quedan 2 minutos para terminar. No sé, pues el tiempo se nos pasó rapidísimo y no quise hacer el corte musical porque son temas muy, muy interesantes. No sé si quieras mencionar algo que sea de interés para los que nos están escuchando y viendo. Sí, que nunca olvidemos que somos lo que ingerimos, somos lo que nos alimentamos, tanto la palabra de Dios como los mismos alimentos que día a día preparamos en nuestras casas o comemos en la calle. Es muy importante ser selectivos. Es lo más importante, porque de ahí se transcribe todo lo que podemos dar a posteriori nosotros hacia la gente. Si nos mal alimentamos, vamos a dar algo malo hacia los demás, porque vamos a estar insatisfechos, vamos a estar intoxicados. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué le podemos recomendar a otra persona? Por más bueno que seamos,
porque tenemos que tener una manera de dónde agarrarnos de algo que realmente es consistente. Porque si no nos agarramos de esa consistencia, es como decías tú, padre, de que no existe la tercera ola. O estás de un lado o estás del otro. Y la única salvación que tenemos en este mundo es la fuerza de Dios, es la fuerza del ser cristiano. El cristianismo mismo es tan bueno que respeta todas las religiones, pero nosotros elegimos ser cristianos porque sabemos que Jesús es el camino para llegar a Dios y porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, debemos pedirle a Dios ser mejor persona cada día, que es lo que yo pretendo, porque la verdad que uno se ha equivocado mucho en la vida. Pero siempre me salvó eso en todas las etapas donde pudo haber, digamos, caído o tropezado. Me salvó la mano de Dios. Entonces, cuidémonos lo que ingerimos, porque hay muchos químicos detrás de todo. Los dueños de las farmacéuticas, los dueños de la industria de la alimentación en general, los dueños de la industria de la música, de las películas, de Hollywood, los dueños de la mayoría de los institutos de educación, eh, los dueños de las finanzas, son todos los mismos que venimos nombrando. Son los mismos que rigen hacia dónde tendríamos que ir. Pero no quiere decir que tengamos que ir para ese lado, porque estamos dejando nuestros principios originales. Mis padres, la verdad, fallecidos, yo soy el más chico de 7 hijos, y lo que, la verdad, más felicidad me da de su legado, de su herencia, fue el cristianismo. Y eso me hace tenerlos presentes siempre. Entonces, esos principios de ser cristiano es lo que tiene que saber dar el impulso a frenar lo que va contra la condición del ser humano. Y nos están atacando por todos lados y lo que viene es peor si no hacemos nada, porque quieren transfigurar lo humano, quieren usar la mano equívoca para ser mejores que Dios, porque ellos, su ego es tan grande que se creen que son mejores, pero no, nada más hermoso que la creación. Y ellos van a transfigurarnos si no hacemos nada porque ya lo tienen agendado. Ellos quieren que en el 2030, por eso existe la Agenda 2030, en el 2030, empiezan a hacer una nueva humanidad, pero transfigurada, en el cual para el 2050 ya los humanos que estén en la Tierra a posteriori sean transgénicos como las plantas que han hecho transgénico a ellos, sean transhumanos, sean mitad carne y mitad tecnología, por decirlo así. Entonces, si no hacemos nada, si seguimos cayendo en su propósito, si no escuchamos la voz de Dios en nuestro interior o el sentido común, que es tan fácil como eso, la humanidad le va a ser más difícil tiempo a tiempo poder salvarnos. Pero lo vamos a salvar, por supuesto que sí. Claro que sí, lo vamos a salvar con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, como ella misma lo dijo en Fátima. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias. Podríamos quedarnos aquí horas hablando, se nos pasó el tiempo. Muchas gracias y seguramente habrá otro espacio para continuar hablando con Eduardo Fondebón desde Montevideo, Uruguay. Que Dios te bendiga y un saludo a todos. Gracias, Padre. Un saludo a toda Colombia y todo el amor del mundo y que esta Nochebuena que viene y la Navidad sea la mejor. Dios los bendiga. Muchas gracias, gracias Eduardo.